Ok, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Rendón. Junto con mi rotación, hoy vamos a poner lo que es embarazo múltiple. Somos estudiantes de octavo semestre de la Universidad del Sino Seccional Montería. Eh, eh, Estamos en ginecología y pues esto es bajo la tutoría del doctor Félix Canensi. Eh, Siguiente, por favor. Ok, entonces hablando un poquito de los aspectos generales de lo que es el embarazo múltiple, pues lo vamos a definir como el desarrollo simultáneo de más de un feto dentro del útero. Se considera un embarazo de alto riesgo pues debido al aumento de las complicaciones materno-fetales en comparación pues con los embarazos de feto único. Estas gestantes requieren de un control prenatal un poco más estricto, así pues como un mayor cuidado durante el nacimiento y pues la gestación gemelar puede ser tanto monocigótica como disigótica. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, en cuanto a la gestación disigótica, es cuando son fecundados dos óvulos independientes por dos espermatozoides diferentes y pues se conoce como gemelos fraternos biovulares o no idénticos. Esta ovulación múltiple pues puede ser espontánea o por la administración de estimulantes de la ovulación, como lo son las gonadotropinas o el citrato de clomiphene. También acá cabe resaltar que los embarazos disigóticos van a constituir un 66% de todos los embarazos gemelares y pues poseen las mismas semejanzas genéticas que dos hermanos fraternos. Los factores que modifican la gemelaridad disigótica pues van a ser los siguientes. La que sigue, por favor. Entonces, entre esos van a estar lo que es la edad y la paridad. En cuanto a la edad y la paridad, pues en estudios que se han hecho se ha encontrado una relación constante entre la edad materna, la paridad y la frecuencia de la gemelaridad. La incidencia de la gemelaridad aumenta conforme se hace la edad de la mujer. De la mujer hasta los 40 años y pues después de esta edad la incidencia va a disminuir. También, las mayores la paridad de las mujeres, mayor va a ser la incidencia de la gemelaridad. Por ejemplo, en Nigeria, que constituye pues uno de los países con mayor índice de gemelaridad, la incidencia en primíparas es de 1 en 50 embarazos, pues mientras que en multíparas con 6 o más partos es de 1 en 15. En cuanto a la nutrición, pues el hecho de que, por ejemplo, en estudios durante la guerra, con periodos de desnutrición marcada, ha habido pues una disminución de la frecuencia de los embarazos gemelares. Esto pues ha hecho pensar que una nutrición balanceada pues puede favorecer a los embarazos múltiples. El factor nutritivo pues también es probable, ya que el hecho de que las mujeres sean altas y grandes influye en la incidencia de la gemelaridad, siendo mayor pues que en las mujeres que son más pequeñas. Siguiente, por favor. Entre estos factores, pues también influyen los tratamientos de infertilidad, pues la incidencia de los embarazos múltiples aumenta con los inductores de la ovulación. En un estudio se encontró que con el uso del clomifeno, la incidencia de embarazos múltiples varió entre el 6,8% y el 17%, y pues con las gonadotropinas de 18% a 53,5%. Entonces, tenemos también que tener en cuenta que en las técnicas de reproducción asistida, la incidencia de estos embarazos múltiples también está aumentada y pues son más frecuentes en los embarazos de más de dos fetos o en dos series de 502 pacientes con fertilización in vitro y pues la transferencia intratubárica de los gametos, de los cuales se obtuvieron pues dobles en un 20%, triples en un 9,23% y cuádruples o más en el 1,53% de los casos. Siguiente, por favor. Entonces, los factores genéticos se han observado en ellos, pues que los gemelos disigóticos están influidos pues, por el genotipo materno más que por el paterno. Las gemelas procrearán gemelos en uno de 58 embarazos en comparación con uno de 116 de aquellas cuyo esposo era gemelo. También tenemos pues como incidencia el embarazo, la gestación monocigótica, y aquí en este embarazo monocigótico es un hecho aleatorio en donde pues se produce una fecundación de un solo óvulo que pues posteriormente se va a dividir dando lugar pues a los llamados gemelos idénticos. Esto de acuerdo con el intervalo de la fecundación y la segmentación del embrión que pues pueden
surgir de los siguientes tipos. Siguiente, por favor. Entonces tenemos los dicorial diamniótico. Esto ocurre si la división se da a las 72 horas de la fecundación y pues todavía no se ha formado la masa celular interna que contiene las células que dan origen al corion. Por esta razón, pues se forman dos embriones con un amnios y un corion separados y con diferentes sitios de implantación. Acá, ¿qué va a pasar? Que se va a originar un embarazo dicorial diamniótico, donde las membranas están compuestas por cuatro capas: el amnios, el corion y el amnios. Este tipo de fertilización ocurre en el 30% de los gemelos monocigóticos y se acompaña de una mortalidad del 9%. Luego encontramos lo que es el monocorial diamniótico, que se da si la división ocurre de 4 a 8 días después de la fecundación. La masa celular interna pues se habrá diferenciado, mientras que las células que forman el amnios pues van a permanecer indiferenciadas. Por esta razón se origina un embarazo monocorial diamniótico con solo 2 capas de amnios, y esto pues va a ocurrir en el 68% de los embarazos gemelares monocigóticos y pues su tasa de mortalidad va a ser del 25%. Luego encontramos también lo que son los monocoriales monoamnióticos, y pues acá se da cuando la división ocurre a los 8 y a los 13 días de la fecundación. Esto pues resulta en un embarazo monocorial monoamniótico. Este tipo de fertilización pues va a ocurrir en menos del 5% de los casos de embarazos gemelares monocigóticos, y pues van a tener una tasa de mortalidad cercana al 50%. Y pues por último encontramos lo que son los siameses, que se da cuando la división ocurre luego de los 13 días de la fecundación, y se van a formar los gemelos siameses con una incidencia de 1 en 1500 embarazos gemelares y 1 en 58.000 a 80.000 nacimientos. Cuando comparten pues estructuras vitales, la mortalidad por lo menos de uno de los fetos es de aproximadamente el 100%. A continuación pues los dejo con mi compañera Claudia Branco, que va a continuar con la exposición. Ok, esto que vemos aquí en pantalla fue un estudio que se hizo donde se evidenció pues la frecuencia del embarazo múltiple, pues que ha ido en constante aumento. Entonces, según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la prevalencia de embarazo gemelar es de 1 a un 2%, aunque en los últimos años se ha ido aumentando progresivamente en los países desarrollados, alcanzando aquí prevalencias hasta el 3% y el 4%. Entonces, este aumento de los embarazos múltiples se debe principalmente a dos fenómenos, que es el aumento de la edad materna, pues, provocado por las mujeres que esperan más tiempo para ser madres, y un uso más generalizado de las tecnologías de reproducción asistida. Entonces, con respecto a la incidencia, la tasa de embarazo gemelar varía según el país que se estudie. La tasa más alta se ha encontrado en Nigeria con 54 de 1000 embarazos y la más baja en Japón de 4,3 de 1000 embarazos. Con respecto a la tasa de gemelaridad monocigótica, es constante en todo el mundo y pues se mantiene alrededor de 3 a 5 sobre 1000 partos, mientras que la disigótica tiene variaciones entre 4 y 50 sobre 1000 partos. En relación con el número de fetos, el embarazo gemelar ocurre de 10 a menos 1000 partos. En el triple, pues de 1 a 7.200 partos. El cuádruple de 1 a 6.000 partos, y el quíntuple de 1 a 52.000 partos. Entonces, debido al desarrollo de las técnicas de reproducción asistida, ha ocurrido aquí un incremento significativo en los embarazos múltiples disigóticos, y por esto las cifras varían mucho. Ok, con respecto a la adaptación fisiológica, bueno, con respecto a la parte metabólica, en el embarazo gemelar está aumentada la secreción de progesterona, estriol y lactógeno placentario humano como consecuencia del incremento de la masa placentaria. El incremento ponderal de la embarazada con una gestación gemelar es en promedio de 14 kilogramos, aunque las variaciones individuales son muy amplias. Entonces, una proporción importante de este incremento ponderal depende
del aumento del agua corporal total a expensas del incremento del volumen plasmático, que esta puede generar complicaciones cuando se administran soluciones parenterales. En la gestación simple se necesita 1 gramo de hierro elemental diario, que pues se distribuye entre el volumen eritrocitario materno y el del feto que está en desarrollo. En el embarazo gemelar es más frecuente la anemia, por lo que se necesita la administración de hierro a partir del 2º trimestre. También disminuye la concentración de folatos y la dosis necesaria es de 1 miligramo si pues, la paciente tiene una ingesta adecuada y balanceada. Pues se ha señalado la necesidad de incrementar, en este caso, el aporte calórico en la gestación gemelar en 300 calorías para un total de 2.700 calorías al día, incrementar en un 100% el aporte proteico. Finalmente, pues no se ha señalado la necesidad de incrementar el aporte de minerales y vitaminas. Con respecto a la parte hematológica, aquí pues algunos estudios han demostrado una mayor frecuencia de megaloblastos con un porcentaje de 29,6 para los gemelos y un 13% para el feto único. Por tal motivo, pues se ha sugerido que los cambios megaloblásticos pueden ser inducidos por las hormonas y no son diagnósticos de una deficiencia de hierro folatos. El recuento de leucocitos suele aumentar a valores que pueden oscilar entre 14.000 y 16.000 mililitros y pues en ocasiones excede a los 25.000 mililitros. Pasa por. Ok. Con respecto a la parte sistémica cardiovascular, se observa un valor, el incremento pues, de la distensión venosa por el efecto hormonal y la dilatación que se produce por el trastorno del retorno venoso inducido por el útero grávido. En lo que pues respecta a los niveles de gases arteriales, pues no se han determinado los valores normales. Sin embargo, en la gestación múltiple, el incremento de la progesterona es mayor que pues, en el embarazo simple. Y esta hormona induce cambios respiratorios que ocasionan alcalosis, por lo que los valores de pH arterial son más altos y pues al haber dos fetos. En la parte respiratoria, durante el embarazo múltiple, el útero pues en expansión eleva más el diafragma en relación con lo que pasa en el embarazo simple, lo que pues ocasiona un mayor grado de dificultad respiratoria, sobre todo a partir del 3er trimestre. Estos cambios son proporcionales al número de fetos. Ok. Con la parte gastrointestinal, las mayores concentraciones de progesterona en el embarazo múltiple, sumada a la compresión gástrica temprana, pueden agravar los síntomas gastrointestinales, sobre todo el estreñimiento, la esofagitis por reflujo. Y con respecto a la parte renal, debido al incremento temprano pues, del tamaño del útero y las concentraciones mayores de progesterona, el hidrouréter y la hidronefrosis pues, son más comunes que en el embarazo simple. Bueno, estas modificaciones, pues no hay un aumento de riesgo de infección después de las vías urinarias. Pasa por. Ok, con respecto a los tipos de placenta, encontramos aquí la tipo dicoriónica. Esta pues se origina de los blastocitos implantados simultáneamente en el útero y son siempre diamnóticas, denominándose DIDI, que pues en este caso sería diamniótica dicoriónica. Entonces, cuando los discos placentarios se implantan muy cerca del uno del otro, se denominan didifusionados, mientras que si los discos placentarios están separados, se denominan didiseparados. Entonces, este último tipo tiene un menor número de complicaciones obstétricas y con mayor frecuencia llegan al término de la gestación, mientras que los didis fusionados sí, pueden existir una competencia entre el espacio que pues es el trofotropismo, que pues este puede ocasionar restricción del crecimiento intrauterino de uno de los gemelos y también pueden inserciones marginales o filamentosas del cordón umbilical. Entonces en placentas Didi, las membranas divisorias se separan en las dos cavidades amnióticas que están compuestas por 4 capas, que estas son amnios,
y corión pues de cada gemelo, y en la porción intermedia los restos de vellosidades atróficas, de trofoblasto y de parte pues de la decidua capsular de generación. Y pues en estos casos las anastomosis vasculares son poco frecuentes. Pasa por. Bueno, a continuación continúa mi compañera Julie Bravo. Continuando con los tipos de placentas, tenemos las monocoriónicas. Estas pues provienen de un solo blastocisto y pueden ser monoamniótica, monocoriónica o diamniótica monocoriónica. Esta última pues es la forma más común en gemelos monocigóticos y se puede acompañar de problemas graves como es el caso del síndrome de transfusión intergemelar. La placenta monocoriónica puede tener tres tipos de anastomosis vasculares. Tenemos las arterioarteriales, arteriovenosas y venovenosas. Las arterioarteriales son las más comunes y donde ocurre con más facilidad el intercambio de sangre entre un gemelo y otro, mientras que las venovenosas son pues las menos frecuentes. Estas anastomosis pueden tener comunicaciones balanceadas o desbalanceadas. Las balanceadas resultan de una circulación adecuada, como por ejemplo una anastomosis arterioarterial o venovenosa, donde la comunicación arteriovenosa es compensada con una comunicación venoarterial recíproca. En las desbalanceadas existen cambios en la presión fetal o perfusión, como por ejemplo las arteriovenosas sin compensación. Estos tres tipos de anastomosis vasculares se identifican después del alumbramiento y son los responsables de las siguientes patologías. Siguiente, por favor. En primer lugar, tenemos el síndrome del gemelo evanescente. Este ocurre cuando se diagnostica la presencia de dos o más fetos y luego uno o más fallecen y desaparecen del todo. A pesar de que hay estudios que señalan la frecuencia del 50% al 70%, la verdadera incidencia es difícil de establecer porque muchos casos estacionales son reabsorbidos antes de ser observados por ecosonografía. El feto que sobrevive usualmente no presenta anomalías, pero tiene un mayor riesgo de inserción marginal o velamentosa de cordón, mientras que el gemelo, el evanescente, suele presentar alteraciones en su cariotipo. Siguiente, por favor. También tenemos el feto papiráceo. Este pues ocurre cuando uno de los fetos muere y se deshidrata y el gemelo sobreviviente comprime los restos. El grado de deshidratación y compresión dependerá del tamaño del producto y del tiempo que haya transcurrido entre la muerte y el parto. Al nacer se puede apreciar como una estructura momificada sin una forma humana definida o una masa de huesos y tejidos apelotonados dentro de las membranas placentarias que pueden pasar desapercibidas durante el parto y que para identificarlas pues es necesaria su disección. La radiología puede ayudar a identificar las estructuras óseas o menos frecuentemente un feto calcificado, que en este caso se denomina litopedium. La incidencia es de 1 sobre 12.000 nacidos vivos o de 1 sobre 184 gestaciones gemelares. Sin embargo, pues se debe recordar que existen casos que no son diagnosticados. Algunos fetos papiráceos se han observado en placentas dicoriónicas, aunque la incidencia más alta se encuentra en placentas monocoriónicas. Como causa de este fenómeno está la insuficiencia placentaria por vasculopatía hipertensiva, la inserción anómala del cordón y las anastomosis vasculares entre los fetos. Siguiente, por favor. También tenemos el síndrome de transfusión intergemelar. Este se observa pues solo en gemelos monocoriónicos con una incidencia del 5 al 30% como resultado del paso continuo de sangre de un gemelo hacia el otro a través de anastomosis intraplacentarias unidireccionales del tipo arteriovenosa. En su forma más grave, pues se presenta una sola derivación arteriovenosa sin conexiones arterioarterial compensadoras. Las anastomosis vasculares pueden ser superficiales, profundas, en combinaciones de ambas y pueden ser arterioarterial, que ocurren en el 28%, arteriovenosa en el 28% también, y venovenosa
en el 33% y otras en un 11% de los casos. Se han utilizado como criterios clínicos para el diagnóstico una diferencia de 5 gramos en los niveles de hemoglobina fetal y una diferencia de peso del 20% o mayor entre los gemelos. En su forma crónica, el síndrome puede empezar en el periodo de vida embrionario, donde el gemelo dador transfiere sangre al receptor, ocasionando de esta forma la primera anemia, hipotensión, oliguria, oligoamnios y atrofia. Mediante la ecosonografía se aprecia un feto vivo sin movimientos, por lo que se ha llamado gemelo detenido. El gemelo receptor, por el contrario, presenta hipervolemia, edema, cardiomegalia, ascitis, poliuria y polidrapnia. La presencia de este último junto con oligoamnios del gemelo dador son signos que orientan al diagnóstico. Siguiente, por favor. Con respecto, pues, al manejo de este síndrome, tenemos que pues se han realizado algunos estudios para evaluar algunos procedimientos quirúrgicos para este. Tal es el caso pues del artículo que observamos allí en la imagen, el cual lleva por nombre Síndrome de transfusión feto-fetal, una experiencia de 69 casos. En este artículo, el objetivo fue determinar los resultados de cirugía fetal en el síndrome de transfusión feto-fetal. Posterior a la cirugía fetal, que fueron en total 71, de estas, 2 embarazos no resolvieron su parto. 33 mujeres tuvieron ambos hijos vivos posterior a este procedimiento. 25 solo tuvieron un hijo vivo y el 11% concluyeron sin hijos vivos. Siguiente, por favor. En cuanto a la forma aguda del síndrome, tenemos que pues está asociada a cambios bruscos y rápidos del volumen que pueden llevar a la muerte de algunos de los fetos. Luego del nacimiento, el diagnóstico se hace cuando están presentes las siguientes características. En primer lugar, tenemos pues signos de restricción del crecimiento intrauterino. En segundo lugar, tenemos un gemelo pletórico y el otro pálido. En tercer lugar, tenemos títulos de hemoglobina discordantes, anemia y policitemia con reticulocitosis en el dador e hiperbilirrubinemia en el receptor. La cordocentesis ha sido utilizada como método diagnóstico prenatal invasivo durante el segundo y tercer trimestre, pero la experiencia adquirida hasta el momento pues no ha sido útil como un método preciso. Siguiente, por favor. En cuanto a las anomalías congénitas, tenemos que pues los gemelos monocigóticos pueden presentar un feto normal unido a uno sin estructuras cardíacas con marcada deformidad, lo que se ha denominado gemelo acardio. Se ha señalado una incidencia de 1 sobre 48.000 embarazos y su pronóstico es malo por poseer abundantes anastomosis arterial y venovenosa. Esto probablemente está relacionado por defectos de teratógenos en la fusión embrionaria inicial. Tenemos que pues las anomalías más comunes son la arteria umbilical única con atresia esofágica, anencefalia, holoprosencefalia y deformaciones faciales. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Edgar, que va a continuar con la exposición. Bueno, continuando con la exposición, entonces hablemos ahora de los aspectos diagnósticos. Entonces, el diagnóstico temprano de la gestación múltiple es de una suma importancia para minimizar los riesgos perinatales. En la actualidad, se cuenta con excelentes pruebas de laboratorio que, en unión con los datos clínicos, pueden hacer sospechar del mismo, pero solo un ultrasonido establece el diagnóstico preciso. Entonces, tenemos la clínica que dentro de los parámetros clínicos que hacen sospechar la presencia de más de un feto, tenemos las que se enumeran a continuación, que vamos a ver aquí en la diapositiva. Tenemos como primero antecedente familiar o personas de embarazo múltiple. Segundo, como embarazo logrado con inductores de la ovulación o con técnicas de reproducción asistida. Tercero, tamaño de útero mayor que el esperado en la edad gestacional.
El cuarto, hablamos de la presencia de más de un latido cardíaco con una diferencia de 10 o más. Y por último, la quinta, la palpación de más de un polo cefálico, así como de múltiples partes fetales. Con respecto a las pruebas de laboratorio, tenemos de las hormonas que produce la placenta. Las que se pueden usar en el diagnóstico de embarazo múltiple son las siguientes. Entonces hablamos de la famosa gonadotropina coriónica humana, que en los embarazos gemelares los niveles de esta hormona para el primero y el segundo trimestre son el doble del valor que una gestación simple, lo cual nos puede hacer sospechar. Sin embargo, presentan fluctuaciones diarias y se pueden incrementar en embarazos pues, complicados con enfermedad trofoblástica, coriocarcinoma, eritroblastosis fetal, tumores embrionarios como los teratomas y la dergiminomas, así como tumores de las glándulas adrenales. Bueno, con respecto al lactógeno placentario, los niveles de esta hormona son proporcionales a la masa placentaria, por lo que en caso de un embarazo múltiple, lógicamente el nivel de este lactógeno placentario se encuentra elevado en comparación al de un embarazo normal o de feto único. Su producción no es específica del trofoblasto y puede ver en pacientes con carcinoma broncogénico o hepatoma o feocromocitoma. También tenemos el alfa-fetoproteína. En pacientes con valores elevados debe establecerse como diagnóstico diferencial el embarazo múltiple y los defectos del tubo neural y de la pared anterior del abdomen. Bueno, con respecto al ultrasonido, vamos a ver que la ecosonografía es el método más preciso para el diagnóstico del embarazo múltiple a partir de la semana 5 o 6 de la gestación, en que se puede ver la presencia de 2 o más sacos gestacionales. El diagnóstico diferencial se debe hacer con el hematoma subcoriónico, el cual tiene una forma irregular y no tiene estructura ecogénica en forma de media luna en alguno de los pozos del saco gestacional, que constituye el corión frondoso o placenta primitiva. El diagnóstico definitivo se hace con la presencia de 2 o más embriones con latido a partir de la semana 6. La ecosonografía permite además el diagnóstico de las siguientes complicaciones. Primero, que eso nos vamos a ver aquí en pantalla, síndrome de transfusión intergemelar, donde uno de los gemelos puede presentar restricción de crecimiento intrauterino. Segundo, el diagnóstico de las malformaciones es en uno o en ambos gemelos. Tercero, teníamos el diagnóstico de óbito en uno o en ambos fetos, con el riesgo de daño neurológico para el feto sobreviviente por la embolización de las sustancias similares a la tromboplastina. Entonces vamos a ver que la identificación por ecosonografía de placenta separada sugiere que el embarazo es dicoriónico. Sin embargo, la única forma de precisar este diagnóstico es cuando el sexo de los fetos es diferente. Si los fetos son del mismo sexo, se estudian las membranas. Si tienen 2 capas, se establece que la gestación es monocorial diamniótica. Y en caso de haber 4 capas, es dicorial diamniótica. De solo visualizarse 3 capas y no la cuarta, se supone que la placenta es dicoriónica. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, en estos casos, para evitar artefactos, se debe evaluar la membrana en un punto cercano al sitio de inserción de la placenta. Entonces, con este método se ha logrado una exactitud diagnóstica superior al 80% cuando se observan 2 capas y cercano al 100% cuando se observan 4 capas. Ahora bien, también se ha utilizado el espesor de las membranas para predecir la coriosidad, considerando que una membrana fina es aquella que se encuentra entre los 0.3 al 1.4 milímetros, la cual es indicativa de placenta monocoriónica, mientras que la gruesa ya hablamos mayor de 1.4 y menor de 2.4 milímetros, lo cual es indicativa de placenta dicoriónica. Y la presión diagnóstica de este signo es superior al 80%, con lo cual se puede tener en cuenta. Bueno, con respecto al ultrasonido, continuamos que otra forma en que podemos determinar el tipo de presentación durante el segundo y tercer trimestre es mediante la detección del signo de pico gemelar, que consiste en una imagen, como estamos viendo aquí en la diapositiva, en una imagen de forma triangular que proyecta la placenta sobre el corión y es característico de la gestación dicoriónica, aunque su ausencia no excluye el diagnóstico importante. Además, la presencia de este signo con una membrana gruesa permite el diagnóstico de placenta dicoriónica en un 92% de los casos, y cuando no se observa este signo y la membrana es fina, el diagnóstico de la placenta monocoriónica es aproximadamente un 88%. Con respecto a las alteraciones de crecimiento entre los gemelos, pueden ser debidas a insuficiencia placentaria o síndrome de transfusión intergemelar, con la posible secuela intelectual y el incremento de la morbimortalidad perinatal.
Ahora, entre los criterios ecográficos usados para el diagnóstico se encuentran los siguientes. Tenemos la diferencia de 5 milímetros de la medición del diámetro biparietal, una diferencia de un 5% en la circunferencia cefálica, diámetro biparietal de gemelo menor, menor de 2 desviaciones estándar de la curva normal, cuarta diferencia de 20 milímetros en la circunferencia abdominal entre uno y otro gemelo. Y vamos a ver que aquí el uso del Doppler pulsado en el embarazo gemelar aún se encuentra en fase de investigación y los estudios señalan que puede ser útil para el diagnóstico de restricción intrauterino, pero no el síndrome de transfusión intragemelar. Entonces aquí tenemos un artículo que habla sobre la definición de consenso y parámetros esenciales de notificación de la restricción selectiva de crecimiento fetal en el embarazo gemelar con un procedimiento Delphi con los siguientes autores. Entonces vamos a ver que los criterios de diagnóstico basados en este consenso en embarazos generales, los valores de corte para estos parámetros se acordaron con un consenso de un panel grande de expertos utilizando la metodología Delphi. Además, se han establecido listas de parámetros considerando esencial o considerados esenciales en el seguimiento, manejo y evaluación de los resultados del embarazo. Se necesitan, lógicamente, estudios observacionales prospectivos para validar estos criterios de diagnóstico antes de que puedan usarse en ensayos clínicos de intervenciones. Bueno, ahora los dejo aquí con mi compañera Ani. Bueno, continuando con los manejos que se hacen de forma previa al parto, anteparto, serían las pruebas de bienestar fetal, que estas son debido al incremento de las complicaciones fetales y el aumento de la morbilidad en pacientes con embarazos múltiples. Es importante el estudio de bienestar fetal. Entre los métodos más usados tenemos la siguiente. Tenemos los movimientos fetales, que esto pues en embarazos simples es una valoración de los movimientos de presencia y es uno de los parámetros de mayor utilidad para el diagnóstico de bienestar fetal. Sin embargo, en embarazos múltiples es más difícil debido a que se confunden los movimientos de un feto con el otro. Entonces, en caso de embarazos gemelares, se deben dar las siguientes recomendaciones para una adecuada valoración de estos movimientos fetales. Como primera recomendación, tenemos la paciente debe estar de cúbito lateral izquierdo. Como segunda, se debe distinguir entre los movimientos de cada feto y este se hace por separado. Tercera, cada feto se debe mover por lo menos 5 veces en un periodo de 30 minutos. En caso de que no se mueva dentro de los 30 minutos, se puede extender este tiempo hasta 1 hora. Como quinto, se debe notificar al médico en caso de que no ocurran estos 5 movimientos durante el periodo ya de los 60 minutos. Como sexta, tenemos la valoración se debe hacer 2 veces al día y puede hacerse en la mañana y en la noche. Con relación al monitoreo fetal no estresante, bueno, para añadir un poquito de esto, sería esto una prueba bastante amplia que se utiliza en embarazos simples y debido a su simplicidad y también bajo costo. Ahora en embarazos múltiples el uso está bastante limitado y en algunos estudios señala que la sensibilidad y la especificidad al momento de la predicción se asemejan a los embarazos pues de forma simple, donde solamente hay un feto vivo. Las indicaciones para este sería cuando hay complicaciones maternas como diabetes, enfermedad hipertensiva, cardiopatías, óbito anterior, disminución de los movimientos fetales, ruptura prematura de membrana, trabajo de parto pretérmino. Ya hablando con relación a la estimulación vibroacústica, que tenemos que esta prueba se hace con el fin de mejorar la eficiencia de las pruebas anteriores, pues para el diagnóstico de bienestar fetal. Entonces, en estudios de embarazos gemelares han demostrado una aceleración sincrónica de la frecuencia cardíaca fetal en respuesta a la estimulación que se está haciendo. Cuando el monitoreo fetal tiene doble equipo Doppler y tiene solamente un tocodinamómetro. Con relación al perfil biofísico, esto es una prueba es más eficiente para la valoración aquí del bienestar fetal, tanto en embarazos simples como en embarazos múltiples. Existe una ventaja que es el uso del ultrasonido que permite descartar aquí patologías frecuentes en el embarazo múltiple, como anomalías congénitas, restricción del crecimiento intrauterino, alteraciones del líquido amniótico, entre otros. La reducción selectiva, aquí, bueno, el número de embarazos múltiples se ha incrementado con el tratamiento de las parejas infértiles debido a que los embarazos
con más de 2 fetos, acompañando un incremento tanto de la morbilidad como de la mortalidad materno-fetal, y se han desarrollado técnicas para reducir el número de los fetos, con el fin de que pues no tenga, pues de que tengan mayor sobrevida y disminución de la mortalidad. Entonces, este se puede hacer por 2 vías, por vía abdominal o por vía transvaginal. Se hace dentro de la semana 10 a la semana 13. Ambas técnicas se usa una aguja guiada por ultrasonido y se introduce al interior del tórax fetal para inyectar cloruro de potasio, y esto lo que genera pues un paro cardíaco. Se recomienda realizar esta valoración ecográfica de forma previa, sea con amniocentesis o sea con cordocentesis, para establecer la presencia de anomalías congénitas y determinar pues, cuál feto va a estar sometido a este tratamiento. También se puede utilizar la aspiración del saco gestacional en etapas precoces de este embarazo, que las complicaciones más frecuentes serían las complicaciones infecciosas como consecuencia de pérdida pues, de un feto, y también se han señalado estudios donde se observa una hipofibrinogenia con coagulación intravascular diseminada. Con relación al perfil biofísico, bueno, es una prueba que es bastante eficaz para evaluar esta disminución pues, puede ser de los movimientos fetales. Existe también la reducción selectiva que se puede realizar, como le dije anteriormente, por vía transabdominal o transvaginal, y se realiza pues la ecografía previa para establecer las presencias de posibles anomalías. El manejo intraparto, bueno, este es adecuado y es fundamental para disminuir las posibles complicaciones que pueden estar realizadas, pues que se realizan con un equipo multidisciplinario y con personal bastante especializado. Entonces, las pacientes con embarazos múltiples van a presentar contracciones uterinas desde el inicio de la gestación, y estas producen algunas modificaciones pero precoces en el cervix. Entonces, es importante que la fase latente, más breve el embarazo, pues esta sea larga, mientras que la fase activa sea más corta. La duración total del parto es similar a un parto pues de un solo feto vivo, y entre los factores que ocasionan la prolongación de esta fase activa se encuentra la extensión excesiva del útero, las presentaciones anómalas, prematurez o pues uso también de analgésicos. Bueno, sí, pasa a la anterior. Ahí. El intervalo entre el nacimiento de los dos fetos, antes se decía que tenía una limitación dentro de 15 a 30 minutos, pues con el fin de evitar algunas complicaciones, puede ser prolapso de cordón o inercia uterina, incluso desprendimiento previo a la placenta. Entonces, pero esto es como que no es un factor crítico en la actualidad, y se ha señalado que en los casos de los intervalos, o sea, está estudiado hasta 131 días. Entre las recomendaciones para la atención de parto dirigido pues, con el segundo feto, se encuentran las siguientes recomendaciones. Primero sería que las membranas del segundo feto estén completamente intactas. La segunda sería, cuando queda retenida la placenta del primer feto, se debe ligar y seccionar el cordón del feto expulsado para hacer posible pues, del cuello uterino. Y como tercera eh, 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 recomendación sería la utilización de político y del sertraje en casos de prematurez o de óbito en el primer feto, y que se apuesta con buenos resultados. Hablando de la analgesia y anestesia, bueno, durante el parto de fetos múltiples, la decisión acerca del uso de estos agentes es difícil debido a pues, la frecuencia de las múltiples complicaciones que pueden aparecer, como la prematurez, la hipertensión, atonía uterina, la hemorragia postparto. Entonces, por un lado, las alteraciones del parto y pues la posible manipulación intrauterina hacen pues que se haga necesario el uso de estos medicamentos pues, para la relajación del endometrio.
Cuando son usados pues por vía anestesia general, se acepta que la anestesia esta conductiva es la mejor durante el trabajo de parto, porque alivia los dolores, permite realizar las maniobras de versión externa y hacer pues, una previa revisión de la cavidad uterina después de la finalización del trabajo de parto. A continuación, os dejo con mi compañera Luisa. Bueno, continuando con las formas de presentación, existen múltiples formas de presentación en los embarazos gemelares, como lo podemos ver en esta imagen. La forma y la vía de parto varía de acuerdo con el tipo y la distribución. Básicamente existen tres tipos o tres grupos dentro de los cuales se los vamos a mencionar anteriormente, ahorita. Entonces tenemos que ambos fetos estén en posición cefálica. Esto se presenta en un 42% de los casos y puede permitir el parto por vía vaginal. Después del nacimiento del primer feto, es conveniente evaluar el latido cardíaco para establecer el bienestar del segundo feto, así como la monitorización de la actividad uterina y, de ser necesario, incrementar las dosis de oxitocina. Si se diagnostica sufrimiento fetal en este caso, está indicado practicar de inmediato la extracción vaginal mediante forceps, si esta presentación está encajada. Y una gran extracción podálica si no está encajada. Entonces, cabe resaltar que la amniotomía se practica una vez que la cabeza del segundo feto penetre la pelvis materna y el nacimiento se atienda de igual forma o de igual manera que en los casos de un embarazo simple. Entonces, existe controversia entre esta atención de parto y práctica de una cesárea cuando los fetos poseen menos de 1.500 gramos, esto debido a un aumento en la posibilidad de hemorragia intraventricular. Siguiente, por otra posición, otro grupo podría ser que el primer feto se encuentre en posición cefálica y el segundo se encuentre en otra posición. Esto ocurre en un 45% de los casos y en este existen controversias en cuanto a su manejo, ya que algunos recomiendan realizar siempre una cesárea segmentaria independientemente, del peso estimado, y otros recomiendan que el parto sea por vía vaginal en estos fetos que tengan un peso mayor de 2.000 gramos. En este último caso, es decir, en estos fetos que tienen un peso estimado de mayor de 2.000 gramos, una vez se ha nacido el primer feto, se debe intentar una versión cefálica externa y en caso de fallar, se debe atender el parto podálico por una vía vaginal del segundo feto. El nacimiento del segundo feto se presenta en posición podálica y este debe cumplir ciertos criterios similares a los de un embarazo de un feto único. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos otro grupo que sería el primero en posición podálica o una posición diferente y el segundo en una posición cefálica. Entonces, esto se presenta en aproximadamente el 20% de los casos y en este caso se debe realizar cesárea si el primer gemelo viene en transversa, y se puede permitir el parto vaginal si viene en podálica. Aunque lo más recomendable es practicar una cesárea, sobre todo en fetos con peso estimado de superior a 2.500 gramos, esto por dificultad en la realización de la inversión interna del segundo feto en la transversa. Ahora, existen otro tipo de grupos dentro de los cuales se incluyen aquellos embarazos múltiples con 3 o más productos, y en este caso se debe practicar cesárea debido al elevado índice de prematurez, presentaciones anómalas, falta de datos de morbilidad y la gran dificultad para vigilar 3 o más fetos durante un trabajo de parto. Cabe resaltar que se debe considerar como una situación especial en gemelos monocoriónicos con mayor riesgo de óbito durante el trabajo de parto, pero lo que se debe realizar es una cesárea segmentaria una vez se haya establecido la maduración pulmonar, con lo que se mejora el pronóstico y se va a disminuir el trauma materno. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, entonces aquí tenemos este artículo, que esto es un estudio de corte retrospectivo descriptivo que describe las características clínicas y la frecuencia de complicaciones maternas, fetales y neonatales, esto según la técnica de anestesia neuroaxial en mujeres con un síndrome de transfusión feto-fetal tratadas con fetocoagulación láser. Siguiente.
En cuanto a las complicaciones, tenemos unas complicaciones maternas. Esta morbilidad materna se incrementa 3 veces, o sea, se incrementa de 3 a 7 veces en aquellas mujeres gestantes múltiples, y entre las principales complicaciones que se encuentran en este grupo de mujeres son complicaciones cardiovasculares, que en el embarazo multifetal los cambios sufridos por los sistemas cardiovascular, así como el uso de drogas betaminéticas, favorecen el desarrollo de complicaciones tales como edema de pulmón, isquemia miocárdica o arritmias, y el manejo de estas complicaciones se debe hacer en una unidad de cuidados intensivos por un especialista. Siguiente. Bueno, aquí tenemos este artículo, que este artículo básicamente nos habla de las complicaciones feto-neonatales del embarazo múltiple, y pues de este siguiente artículo podemos concluir, o nos habla de que los embarazos múltiples se asocian con una alta morbilidad y mortalidad fetal y neonatal, que se asocian principalmente con la formación de corión, división embrionaria, y que permite determinar la función de la membrana amniótica y posibles anomalías congénitas, prematuridad y eclampsia. Esto dependiendo de la morbilidad asociada a las condiciones previas y a las complicaciones derivadas del cuidado de los gemelos durante el parto. Para comprender estas complicaciones es necesario e importante conocer y actualizar los mecanismos de desarrollo de los embarazos múltiples. Cabe resaltar que los productos para garantizar una buena atención adecuada, estos serían productos para garantizar una buena atención adecuada y una calidad de vida en la pareja materno-neonatales y en la salud de los gemelos. Siguiente. También tenemos una serie de complicaciones obstétricas, dentro de las cuales tenemos que debemos saber que el parto pretérmino se presenta de un 25 a un 75% de las mujeres con embarazos múltiples, y es directamente proporcional al número de fetos presentes en el útero e inversamente proporcional a la edad gestacional. Entonces, se ha señalado una incidencia de preeclampsia en embarazo gemelar entre el 6 y el 37%, y en embarazos triples entre el 5 y el 46%, lo que sugiere que el mayor número de fetos aumente el riesgo de la enfermedad hipertensiva del embarazo, y la incidencia de la eclampsia en embarazos gemelares es de aproximadamente el 2.9%. Entonces, existe un incremento de la hemorragia anteparto, esto debido al desprendimiento prematuro de placenta, así como también un mayor número de pacientes con cesárea anterior que van a presentar ruptura uterina. Y al compararlas con las que tienen embarazo simple, la hemorragia postparto se presenta en un 27.8% de las gestaciones gemelares y en el 35% de los embarazos triples. Entonces, el tratamiento de esta incluye masaje uterino, oxitocina endovenosa, metilergonobina, vía intramuscular y prostaglandinas. Siguiente. Bueno, ahora tenemos otra serie de complicaciones que serían complicaciones gastrointestinales, hematológicas e infecciosas. Dentro de las gastrointestinales tenemos que el hígado graso del embarazo se presenta en 0.007% de los embarazos simples y puede llegar hasta un 16.7% en casos de embarazos múltiples. Entonces, no se ha demostrado que la gestación múltiple aumente el riesgo de colestasis del embarazo en relación con la población en general, pero en pacientes susceptibles con embarazo múltiple el riesgo se duplica en relación con los embarazos simples. En cuanto a las complicaciones hematológicas, tenemos que las mujeres con embarazo gemelar tienen una incidencia de anemia mayor que las mujeres con un solo feto. Por esto, por el aumento de los requerimientos durante el embarazo. Y la incidencia también es aumentada en el puerperio por la mayor incidencia a hemorragia periparto. Y tenemos las infecciosas, dentro de las cuales aquí debemos saber que la infección postparto, una cesárea segmentaria, es más frecuente en aquellas mujeres con embarazos múltiples al compararla con mujeres con embarazos simples. Y la etiología de esta no se ha definido, pero se ha planteado la posibilidad de que hayan alteraciones inmunológicas. Siguiente. A continuación, los dejo con mi compañero Juan Salcedo. Bueno, en cuanto a las complicaciones, se ha señalado que la edad promedio para el nacimiento es de 36 semanas para el gemelar, 34 semanas para el triple y 31 semanas para el cuádruple. El 47% de los neonatos productos de embarazo gemelar tienen algún tipo de morbilidad, siendo la más frecuente el parto pretérmino, con todas sus secuelas, seguido también de bajo peso al nacer,
por restricción del crecimiento intrauterino. Esto como consecuencia de los progresos en los últimos 20 años en el campo de la medicina perinatal. También se ha observado una disminución importante de la mortalidad, mas sin embargo todavía las tasas son de 3 a 11 veces superiores que de los embarazos simples. La tasa de mortalidad perinatal es de 52 a 1000 en los gemelos, a diferencia de 9.1 a 1000 para embarazos de feto único. Y las causas más frecuentes son las siguientes: defectos congénitos, transfusión intergemelar, gemelos unidos, membrana hialina, hemorragia intracraneal, insuficiencia uteroplacentaria. Bueno, aquí traemos este artículo titulado Mortalidad perinatal al momento del parto y manejo prenatal del embarazo gemelar monoamniótico del 2019. Aquí se habla sobre que la muerte perinatal es de 3 a 5 veces más frecuente en los embarazos múltiples en relación con lo simple. La tasa de mortinatos parece que varía entre 2 y 8% y no aumenta al incrementarse el número de fetos. También se habla de que la muerte de uno de los fetos complica del 0.5 al 6.8% de los embarazos múltiples y es más frecuente cuando la placenta es monocromiótica debido a la alta incidencia de anastomosis vasculares que produce el síndrome de transfusión intergemelar. Por otro lado, la muerte en gestaciones dicoriónicas se ha asociado con trombosis vascular, restricción del crecimiento uterino, desprendimiento de la placenta e hipertensión inducida por el embarazo. Los accidentes de cordón y la inserción velamentosa se ha asociado con la muerte de un feto, tanto en monocoriónicos como en dicoriónicos. Cuando uno de estos fetos muere en el útero, mucho antes del término, existe la posibilidad de que ocurra una embolización de tromboplastina tisular del feto fallecido al sobreviviente, que puede conducir a una hemorragia intraventricular o a una atrofia cortical, infarto pulmonar, esplénico, hepático y renal. También el feto superviviente también tiene mayor riesgo de trabajo de parto pretérmino y desprendimiento pretérmino de la placenta, que puede comenzar a las 72 horas de la muerte. Una vez realizado el diagnóstico, se debe hospitalizar a la paciente para monitoreo y evaluación continua por 12 a 24 horas. También se debe practicar un estudio ecosonográfico con el fin de determinar el tipo de placentación, las anomalías congénitas, si tiene RCIU, confirmar la edad gestacional y peso estimado fetal. Si uno de los fetos muere y se trata de una gestación dicoriónica con edad gestacional menor de 32 semanas, se debe inducir la madurez pulmonar y realizar monitoreo fetal con perfil biofísico 2 o 3 veces por semana. Y ya en los embarazos de 32 y 35 semanas con feto maduro, se va a recomendar la interrupción y si el feto es inmaduro, la inducción de madurez pulmonar e interrupción posterior. Ya en gestaciones mayores de 35 semanas con feto maduro, se procede a la interrupción. En el caso en que el embarazo es monocoriónico mayor de 34 semanas, se recomienda la interrupción y entre 32 y 34 semanas en fetos inmaduros, inducción de madurez para luego interrumpir el embarazo. También puede ocurrir coagulación intravascular diseminada en la madre cuando el intervalo entre la muerte de uno de los fetos y el nacimiento de supervivientes excede las 5 semanas, por lo que se debe realizar una evaluación del perfil de coagulación semanal. Esta complicación se puede prevenir con el uso de heparina. Bueno, hablando del síndrome de transfusión intergemelar, en el manejo de esta entidad se ha propuesto algunas medidas y procedimientos con fines terapéuticos y paliativos, como la amniocentesis, el feticidio selectivo y la ablación de la anastomosis vascular. La amniocentesis terapéutica se usa en casos de polihidranias y en aquellos casos donde el diagnóstico se establece antes de las 20 semanas. Y este es de pronóstico malo, con alto riesgo de aborto y trabajo de parto pretérmino. Mientras que en aquellos casos donde se establece el diagnóstico entre las 20 y 30 semanas, el uso de esta técnica puede modificar el pronóstico y la sobrevida fetal, así como el manejo adecuado luego de la semana 30. El feticidio selectivo ha sido considerado como medida terapéutica en casos severos porque produce la interrupción de la comunicación feto a feto. Esta técnica es similar a la descrita en la reducción fetal selectiva
pero se puede realizar en una etapa más tardía del embarazo. También es importante destacar que este procedimiento debe ser realizado por un personal que sea experto y en instituciones donde se pueda manejar complicaciones como el trabajo de parto pretérmino. En cuanto a la ablación de la anastomosis vasculares, este es un procedimiento en etapa experimental que consiste en la inyección de sustancias al nivel de los vasos que comunican los dos fetos, con el fin de provocar la oclusión. Este procedimiento requiere de una histerectomía de 10 milímetros que permite colocar un trocar y una cánula para realizar la ablación de la anastomosis. El pronóstico del síndrome de transfusión intergemelar es malo y cuando se presenta alguna de las siguientes condiciones, la mortalidad perinatal es cercana al 100%. Por ejemplo, como por ejemplo, primero que ocurra en el segundo o tercer trimestre de la gestación. Segundo, que haya una existencia de hidrops en uno o ambos fetos. Y por último, la presencia de polidramnio severo que pueda desencadenar trabajo de parto pretérmino. También existen condiciones patológicas del feto o los fetos en el embarazo múltiple que pueden predisponer a la madre a complicaciones y que no se observan con frecuencia en el embarazo simple. Como podemos ver en la tabla, las condiciones fetales del embarazo múltiple están las alteraciones del crecimiento fetal en polidramnios, las malformaciones, los fetos siameses y la muerte de uno de los fetos. En cuanto a lo de la mortalidad materna, está el incremento de riesgo de preeclampsia, los trastornos respiratorios, el trabajo de parto pretérmino, las complicaciones debido al uso de tocolíticos, complicaciones de la cesárea, también las lesiones del canal del parto y la coagulopatía del consumo. Siguiente. Entonces, ya en el intraparto existe una serie de complicaciones particulares del parto múltiple, en las que se encuentran las siguientes. Está la colisión en el estrecho superior, que este consiste en la entrada simultánea de ambos polos de presentación fetal en el estrecho superior. Entonces, de tal forma que ninguno de los dos se puede encajar, haciendo el parto vaginal imposible. Esto generalmente ocurre en fetos pequeños y pelvis amplia y está indicada una evaluación imagenológica con el fin de precisar cuál feto está menos descendido y luego, mediante un tacto vaginal, empujar este feto para permitir que el otro se encaje. Si esta maniobra fracasa, se debe practicar ya la cesárea. O está el enganche en el estrecho superior, que esto ocurre más frecuentemente cuando el primer feto está en presentación podálica y el segundo encefálica, de tal forma que al ocurrir la expulsión del primero, hasta la cintura escapular de la cabeza se engancha con la del segundo feto a nivel del estrecho superior. Entonces, ante esta complicación, se debe practicar maniobras por vía vaginal y abdominal, con el fin de tratar de desenganchar las cabezas. Si esta maniobra ya fracasa, también se indicaría la cesárea. En los partos de gemelos unidos, contrario a lo esperado, el parto vaginal no suele ser difícil porque generalmente la zona de unión de los fetos es lo suficientemente elástica como para permitir el parto, aunque con frecuencia el parto vaginal no es posible y hay que practicar la cesárea. Estas complicaciones van a ocurrir entre el 45 y el 65% de los casos cuando el primer gemelo está en podálica y el segundo está en encefálica. En el 25% de los casos, cuando ambos están encefálicas, en el 7% de los casos, cuando el primero está encefálica y el segundo en transversa, y en el 3% de los casos, cuando ambos están en podálica. Estas complicaciones tienen una tasa de mortalidad fetal del 43 y el 73% de las veces ocurre en el primer gemelo. Muchas gracias por su atención. Ok, entonces vamos a continuar con la presentación de los artículos. Primero, el compañero Julián Candamil. Bueno, ya voy a compartir.
Bueno, entonces este es mi artículo, tendencia de nacimientos múltiples en la región de Castilla y León, en España, en un periodo de 13 años, presentado por mi persona, Edgar Julián Candamil Baños. Bueno, de manera de introducción, vamos a ver que la frecuencia del embarazo múltiple ha ido en constante aumento. Aquí los autores nos hablan que según o de acuerdo a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la prevalencia del embarazo gemelar es de 1 a 2%, aunque en los últimos años ha ido este número en aumento de forma progresiva en los países desarrollados, alcanzando prevalencia de hasta 3 a 4%. Este aumento de los embarazos múltiples se debe principalmente a dos fenómenos: el aumento de la edad materna provocado por las mujeres que esperan, ¿cierto?, una edad avanzada a ser gestantes, y uno más generalizado, que las múltiples tecnologías de reproducción asistida. Entonces, comparado, además, los embarazos únicos, los embarazos múltiples conllevan a un mayor riesgo de complicaciones, defectos congénitos, partos prematuros, RCU, parálisis cerebral, mortalidad perinatal, y vamos a que también hay un aumento que se ha construido en las diferentes fases, por ejemplo, en una mortalidad en la niñez o morbimortalidad, y en la adolescencia, tanto a lo largo del tiempo como también en zonas geográficas. Vamos a ver que el embarazo múltiple también conlleva a un mayor riesgo de complicaciones maternas como trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, cesáreas, entre otros. Con lo cual, el objetivo de los autores fue analizar las tendencias de los embarazos múltiples en la región española Castilla y León durante 13 años y su impacto en los fetos y en las madres. Con respecto a los materiales y métodos, vamos a ver que ellos realizaron un estudio transversal analizando los datos obtenidos de los resúmenes del alta hospitalaria en el conjunto mínimo básico de datos, CMBD, de los hospitales de Castilla y León y la base de datos de Red Pública de Salud de Castilla y León. Vamos a ver que esto abarca un periodo comprendido entre el año 2001 y el año 2013. Se seleccionaron pacientes con código diagnóstico de parto único y parto múltiple en la clasificación internacional de enfermedades, novena revisión y la modificación clínica 109MC, que se agruparon en la base de datos según el sistema de grupos relacionado con el diagnóstico de todos los pacientes. Con respecto a los análisis estadísticos, vamos a ver que todas las pruebas realizadas fueron de 2 colas para un nivel de confianza de un 95%, en la cual ellos calcularon la tasa de natalidad por 1000 habitantes y un año correspondiente a todos los nacimientos gestacionales en los hospitales de Red SACIL. También calcularon la tasa de partos múltiples por 1000 nacimientos al año y usaron la progresión lineal y el punto de unión para analizar las tendencias temporales y determinar si hubo cambios estadísticamente significativos en la prevalencia. Este método puede identificar tanto patrones temporales en series en pacientes seleccionadas. Este análisis, los puntos de unión o puntos de ruptura revelan cambios estadísticamente significativos en las tendencias, hacia arriba o bien hacia abajo. Gráficamente, los modelos de puntos de unión representan la prevalencia en una escala logarítmica en la cual muestran una serie de segmentos conectados. Cualquier punto donde estos segmentos se conecten en un punto de unión representan un cambio de tendencia estadísticamente significativo. Además, para cada tendencia y segmento se calcula el cambio porcentual anual mediante modelos lineales generalizados, asumiendo una distribución de Poisson y calculando los valores de P correspondientes a intervalos de confianza entre un 95%, es decir, con un índice de confianza de un 95%. Y se utilizó el software libre de acceso del programa Surveillance Epidemiology and End Results del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. Con respecto al resultado, vamos a ver que aquí pues, estamos viendo este diagrama. Entonces vemos que entre el año 2001 y 2013 se produjeron en Castilla y León un total de 251.000 nacimientos, según datos del Instituto Nacional de Estadística, de los cuales 216.000, es decir, el 86.2%, fueron gestionados en la red hospitalaria de SACIL. Entre ellos hubo 3.991 nacimientos múltiples, es decir, 1.9%, casi un 2%, de los cuales el 97.5% fueron nacimientos de gemelos. En el periodo de estudio, que sabemos que fue de 13 años,
vamos a ver que encontraron una tendencia creciente en el número total de nacimientos por cada 1000 habitantes hasta el año 2008, seguido por una disminución progresiva, como vemos, aquí vemos cómo disminuye en la gráfica, y el cambio porcentual anual en el intervalo de 2001-2008 fue de un 3.2%, seguido de una disminución anual de 3.8% entre 2008 y 2013, como podemos ver. Ahora, con respecto a la tabla, vamos a ver que se representan los datos de las variables categóricas resumidas por porcentaje con las estimaciones correspondientes del riesgo asociado de embarazo único versus embarazo múltiple encontrado que es univariado. También presenta los resultados de la prueba de diferencia de medias para la edad materna, única variable continua analizada en este estudio. Vamos a ver que los autores aquí también realizaron un análisis de regresión logística multivariante para evaluar la asociación entre el parto múltiple y las diversas variables relacionadas con la morbilidad materna y mortalidad fetal, controlando los posibles factores de confusión. Entonces, esta tabla presenta las asociaciones entre las variables de un estudio y la presencia o ausencia de parto múltiple. Cabe resaltar que la asociación es especialmente fuerte entre la fecundación in vitro, parto prematuro, la mala presentación fetal y, por supuesto, la cesárea. Entonces, con respecto a las discusiones, vamos a ver que este estudio constató un aumento del número total de entregas gestacionales en la red SACIL hasta el 2008, año en el cual se alzó hubo el pico máximo, como vimos en la anterior gráfica, seguido por un descenso paulatino. Esta tendencia fue consciente o consistente con el patrón general observado en España en el mismo periodo, ya que según los datos de la INE, vamos a ver que las tasas de natalidad en España han mostrado una tendencia descendente, es decir, una disminución a partir de 2009, después de un pico de 25 años en el número de nacimientos en 2008 tras el mínimo observado en los últimos 50 años. Vamos a que un factor que contribuyó al aumento de la progresión inicial de la natalidad fue el crecimiento de las poblaciones inmigrantes, que fue consciente con el resto de España. Además, la población inmigrante se caracteriza por una alta tasa de natalidad. Así, en España, según pues, datos de la INE, los nacimientos de las madres inmigrantes aumentaron en un 16.4% en el 2007, con un total de 92.000 nacimientos, lo que supuso casi un 20% total de nacimientos en España. Sin embargo, en el 2013 hubo 225.000 nacimientos, lo que corresponde a una reducción aproximadamente de un 18.1% respecto al año 2008, cuando se produjeron 519.000 nacimientos aproximadamente. Ahora bien, en el mismo periodo de tiempo, la tasa bruta de natalidad, es decir, el número de nacimientos por cada 1000 habitantes, había descendido casi un 10% en el año 2013, desde los 11 en el 2008, tendencia decreciente que se mantiene hoy por hoy. Los datos definitivos publicados por la INE para el año 2016 muestran que hubo 410.000 nacimientos, lo que supuso un descenso del 21% en comparación al año 2013, que pues fue hasta donde se hizo este estudio. Entonces, a lo largo de estos 13 años de estudio se observa una tendencia creciente en la proporción de partos múltiples en contraste con los únicos, por un porcentaje anual aproximadamente de un 3.4%, con un índice de confiabilidad del 94%. Entonces, vamos a que se encontró una asociación estadística entre la edad materna, la tolerancia normal a la glucosa, el parto operatorio, la macrosomía fetal, el parto prematuro, la muerte fetal, el parto gemelar, destacando la fecundación in vitro, que se asocia a un exceso de riesgo casi en un 10 veces en embarazo múltiple. Y vamos a ver que pues, en este caso no se evidenció estacionalidad de los partos múltiples en contraposición contra los únicos. Entonces, en conclusión, los partos múltiples experimentaron un continuo ascenso sin seguir un ritmo estacional, asociado a la extensión del uso de las técnicas de reproducción asistida y el retraso de la edad de la maternidad, lo que conlleva mayor mortalidad fetal y materna. Bueno, muchas gracias. Ok, entonces continúa el compañero Juan Salcedo. Bueno, bueno, mi artículo está titulado como Incidencia y complicaciones de recién nacido gemelar.
Este artículo es de el 2021. Así que podemos comenzar. A modo de introducción, no, quédate atrás. Modo de introducción, el embarazo gemelar es una condición anómala en el proceso de concepción humana. Su incidencia ha venido en ascenso de la mano de las técnicas de reproducción asistida. Entonces, el objetivo de este estudio fue conocer la incidencia y complicaciones neonatales de recién nacido gemelar del Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el periodo de 2009 a 2018. Pasa. Bueno, se hizo un estudio descriptivo, retrospectivo y de corte transversal realizado mediante el análisis de datos obtenidos a través de las historias clínicas del sistema informático perinatal. En cuanto a los resultados, se pudo determinar que de los 34.032 nacidos vivos atendidos en el hospital durante los años 2009 a 2018, nacieron 472 gemelos, siendo la incidencia de 1,39 por 100 nacidos vivos, oscilando entre el 1% en el año 2011 a 1,95 por 100 nacidos vivos en el 2017, con una discreta tendencia ascendente en los 10 años de estudio. Pasa. Bueno, aquí podemos ver que los recién nacidos gemelos presentaron las siguientes características. El 50% del primer gemelo fue de sexo femenino y el otro 50% del segundo. Eh, Nacieron por cesárea el 90%, fueron de bajo peso el 45,7%, siendo el 44% en el primero y el 45,7% en el segundo gemelo. También los pequeños para la edad gestacional fueron del 14% en ambos gemelos. Fueron prematuros el 53% del primer gemelo y con un promedio de edad gestacional de 35 semanas. También se presentaron 7,3% de Apgar menor de 7 al minuto en el primer gemelo y 7,7% del segundo gemelo, además del 3% del Apgar a los 5 minutos menor de 7. Bueno, en cuanto a estos resultados de las patologías de recién nacidos gemelares, evidenciamos las principales complicaciones neonatales de los recién nacidos, siendo las más prevalentes con 45% el bajo peso al nacer y el 41,45% la anemia. También se encontró que la RCIU está en el 18% y el 11,11% de membrana hialina como complicación. Pasa. Entonces, en conclusión, la incidencia de recién nacidos gemelares fue de 1,39 por cada 100 recién nacidos vivos, con una discreta tendencia ascendente en los últimos 10 años. Las características perinatales más frecuentes de los recién nacidos gemelares fueron el 90% de nacidos vivos eh, por cesárea. Bajo peso al nacer estuvo en el 45%, eh, seguido de pretérmino con 53,2%. Las complicaciones neonatales más frecuentes en los recién nacidos gemelares fueron bajo peso al nacer, anemia, retardo en el crecimiento intrauterino y enfermedad de membrana hialina, como ya lo habíamos dicho. La muerte neonatal representó el 4,95% del total de recién nacidos gemelos y de todas las complicaciones analizadas no se pudo evidenciar que existan diferencias importantes entre el primer y el segundo gemelo. Gracias por su atención. Continúa la compañera Luisa Muñoz.
Bueno, continuando con la exposición de los artículos, yo les voy a hablar sobre este artículo que habla sobre las complicaciones feto-neonatales neonatales del embarazo múltiple y esto es un análisis embriológico. Entonces, a manera de introducción, podemos decir que la gestación múltiple en embarazos simultáneos de 2 o más fetos en el útero se considera un alto riesgo obstétrico y se asocia a una alta incidencia de morbilidad y mortalidad materno-fetal y perinatal, lo que va a presentar un desafío para aquellos obstetras o neonatólogos. Cabe resaltar que esta cigosidad se puede dividir en gemelos monocigóticos y en gemelos disigóticos, también conocidos como gemelos, como gemelos disigóticos. Estos gemelos disigóticos siempre serán bicorionarios y biomniáticos, con placentas fusionadas o separadas al momento, o separadas en todo momento. Y en los monocigóticos hay una corionosidad y amniotiosidad que va a depender del momento de la división y va a producir una etapa de mórula, blastocitos y escútelo bicapa. Bueno, en cuanto al objetivo, el objetivo de este artículo básicamente fue analizar las características epidemiológicas y las complicaciones feto-neonatales del embarazo múltiple en el Hospital Militar de Maracaibo. Entonces, en cuanto a el material y método, pues en este artículo se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de todas las pacientes con diagnóstico múltiple hospitalizadas entre el 1 de enero de 1998 y el 30 de mayo de 2013, perdón. Donde se tuvieron en cuenta las siguientes características. Se tuvo en cuenta la edad materna de la paciente, los antecedentes gestacionales, el estado fetal, el método de parto, edad gestacional al nacer, motivo de aborto, antecedentes personales y obstétricos relacionados con los gemelos, sexo, cigosidad y corionosidad y complicaciones feto-neonatales, también el estado del producto al nacer, el peso y la presencia de anormalidades congénitas. Cabe resaltar que se consideró muerte fetal cuando esta ocurrió la difusión del feto independientemente de la edad gestacional, y la muerte neonatal se refiere a aquellos recién nacidos que mueren al nacer y hasta 28 días de nacidos. Esta muerte perinatal incluye la morbilidad tardía, fetal tardía y la neonatal precoz, y en este estudio se incluyeron los abortos y el criterio de inclusión fueron aquellos embarazos múltiples en los que este feto pesaba menos de 500 gramos al momento de nacer. Entonces, en cuanto a los resultados de este artículo, podemos decir que de un total de 2.469 pacientes que fueron las que ingresaron al Hospital Militar de Maracaibo para parto entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2013, 31 pacientes, es decir, el 1.26% de las pacientes tuvieron parto múltiple y una por cada 79.69% de nacimientos. La edad materna osciló entre aproximadamente 17 años y 37 años y la media de las gestantes fue de 28 años y más del 60% de las pacientes tenían entre 23 y 31 años. Entonces, según la paridad, la distribución de las pacientes fue similar en los tres grupos. 9 pacientes nulíparas, es decir, el 29.04%, 11 pacientes primíparas, el 35.48%, y 11 pacientes multíparas que presentaban el 35.48%. Al analizar este tipo de presentación o situación fetal, se encontró que la situación fetal más frecuente fue la cefálica podálica en un 12%, en un 12 gestantes, perdón, es decir, el 38.7%, seguida de la posición cefálica en un 29.03%, es decir, en 9 pacientes. Entonces, en relación con la vía de parto,
En 27 pacientes se realizó cesárea segmentaria, es decir, en el 87.1%, y en 4 pacientes se tuvo un parto etóxico, es decir, en el 12.9%. En cuanto a la edad gestacional, 18 embarazos eran pretérminos con un mayor número y 14 eran gestantes entre las 32 y 36.6 semanas, y a término se encontraron aproximadamente 13 pacientes, lo cual podemos evidenciar en el cuadro número 2. Entonces, los antecedentes relacionados con la gemelaridad y la cigosidad se encontraron que la mayoría de las pacientes, es decir, el 61.3%, no presentó ningún antecedente, y de las 15 gestantes con embarazo disigótico, 4 tenían antecedentes de tratamiento con inductores de ovulación y 4 tenían historia clínica donde presentaban antecedente familiar con embarazo múltiple. Cabe resaltar que tuvieron 9 pacientes, las cuales tuvieron embarazos monocigóticos, estas tenían antecedentes familiares, así como hubieron 2 pacientes que estaban embarazadas con cigosidad desconocida, lo cual podemos identificar en el cuadro número 3. Entre las causas de morbilidad, en el segundo grupo dicoriónico diamniótico hubo un óbito de sexo masculino con un diagnóstico de oligoamnios severo y una muerte fetal de 31 semanas de gestación. Se realizó cesárea a las 34 semanas con supervivencia del feto femenino y se observó inserción velamentosa al cordón umbilical en la placenta del óbito fetal. Entonces, los fetos fenómenos nacieron con prematuridad externa por incompetencia cervical y nacimiento por vía vaginal a las 25 semanas de gestación. Otra variable también estudiada o analizada fue el peso de los fetos al momento de nacer, y se encontró que más del 60% pesaron entre 2.000 y 2.999 gramos, distribuidos entre el 25 pacientes o 25 recién nacidos tuvieron un peso entre 2.500 y 3.000. Y 13 pacientes tuvieron un peso entre 2.000 y 2.500. Y en un grupo menor se encontraron aproximadamente 6 pacientes que tuvieron un peso entre 500 y 1.000. Y hubo un caso de aquellos fetos que probablemente podían ser macrosómicos o fetos macrosómicos, donde tuvieron aproximadamente 1.6% entre 3.500 y 4.000 gramos, lo que podemos evidenciar en el cuadro número 7. En cuanto a la discusión, podemos decir que la incidencia del embarazo múltiple en el Hospital Militar de Maracaibo fue de 1 por 80 partos. Y esto presenta aproximadamente el 1.6% de todos los nacimientos. La edad promedio de las pacientes fue de 28 años, al igual que lo reportado por los autores nacionales. En contraste a nivel mundial, se observó un aumento en la frecuencia del embarazo múltiple con edad mayor de 35 años, y este estudio como tal nos pudo reportar que la edad aproximadamente de las pacientes, donde más predominaron las pacientes, eran aquellas pacientes de 36 años o pacientes que se encontraban entre el grupo de 35 y 37 años. Todas las pacientes refirieron más de 5 consultas prenatales al momento del ingreso, y según la presentación de los fetos, la más frecuente fue la cefálica podálica, seguida de la cefálica cefálica, como se los comenté anteriormente, con un predominio de la presentación cefálica para el primer feto. La causa más lo cual puede ser muy importante porque esto nos va a definir la vía de parto. En relación con esta, hay una mayor frecuencia en las cesáreas, en el embarazo múltiple como en la vía de nacimiento, y en esta serie el 87.1% de las pacientes tuvieron cesárea y el 40% tuvieron o 30% tuvieron un parto vaginal. Ahora, la causa más frecuente de la interrupción del embarazo fue el trabajo de parto prematuro y la electiva, que presentaron un 74.2% de las pacientes, siendo la prematuridad y el bajo peso al nacer las principales complicaciones perinatales del embarazo múltiple. Bueno, en cuanto a la conclusión, podemos concluir que el embarazo múltiple tiene una elevada morbilidad fetal y neonatal, que depende principalmente de las complicaciones derivadas como la corionesidad, la fisión embrionaria que determina la amniosidad y la posibilidad de las anomalías congénitas,
la morbilidad relacionada con la prematuridad y la preeclampsia y la atención del segundo gemelo dentro del parto. Entonces, es necesario e importante el conocimiento y actualizaciones de los mecanismos embriológicos del embarazo múltiple, esto para la comprensión de este tipo de complicaciones que mencionamos anteriormente, lo cual permite el establecimiento de las medidas de vigilancia y el seguimiento específico según sea el embarazo o monocoriónico, y el tipo de presentación de los productos y el estado de bienestar fetal de los fetos para ofrecer así una adecuada y garantizada calidad de vida para la materna o para el feto. Entonces, debemos decir que para disminuir la morbilidad y la mortalidad del embarazo múltiple, la atención perinatal especializada tiene un papel determinante para la identificación y seguimiento de los grupos de riesgo, lo cual recomienda como primero que sea un diagnóstico prenatal de la colinosidad y la amniosidad que se dé entre la semana 10 y la semana 14 de embarazo, que se dé la utilización y fácil accesibilidad a métodos diagnósticos que incluyan el ultrasonido y las imágenes de resonancia magnética, que se dé el equipamiento de las instituciones y la preparación del personal especializado, que haya una preparación del personal y las salas de partos adecuadas para los centros hospitalarios de alta complejidad y que se dé una buena investigación de las estadísticas del embarazo múltiple y sus complicaciones. Bueno, muchísimas gracias. Ok, entonces sigue la compañera Elías. Bueno, mi nombre es Anidia Tuzán y el artículo que escogí lleva como título definición de consenso de parámetros esenciales de notificación de la restricción selectiva del crecimiento fetal en el embarazo gemelar. Fue un procedimiento del PIB. Pasa, por favor. Una pequeña introducción sería, bueno, los embarazos gemelares complicados por la restricción selectiva del crecimiento fetal tienen un mayor riesgo tanto de morbilidad como mortalidad perinatal, teniendo unas inconsistencias con los médicos y los investigadores dentro de este estudio respecto a los criterios de diagnóstico utilizados para la definición de esta patología. Hacen que la prevalencia de esta condición sea como difícil de determinar según el umbral de discordancia que vamos a encontrar a lo largo de todo este artículo en relación con el peso fetal estimado entre los gemelos que fueron, digamos, que estudiados dentro de este artículo. La guía reciente de la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología pues define la restricción selectiva del crecimiento fetal como un embarazo gemelar dicoriónico, como esta una condición en la alteración del peso fetal estimado de los gemelos, que es un 25%. Parecía aceptar utilizar diferentes criterios de diagnóstico para la misma condición en embarazos gemelares. Entonces, en la actualidad no existe una definición estándar para esta patología, pero se intenta pues hacer un mejoramiento de los resultados en estos embarazos. Es imperativo que los investigadores y los médicos como que estén de acuerdo sobre una definición, sobre un tratamiento y sobre pues, la guía que se debe utilizar, y el objetivo principal de este estudio es llegar como al consenso de los investigadores y los médicos acerca pues, de esta patología, utilizando la metodología de Pasa por favor. Bueno, como método se utilizó la metodología de Delphi, que se basa en la puntuación de una serie de afirmaciones estructurales que se revisan, se retroalimenta a los participantes y se repiten, digamos que múltiples rondas de estas preguntas con mayor detalle. Entonces, para llegar al consenso de este procedimiento, tiene como objetivo es refinar las opiniones de los expertos al tiempo de minimizar los factores de confusión presentes dentro de todos los métodos en respuesta grupal. Entonces, se utilizó la recopilación de datos, que esta es en 4 rondas de forma consecutiva mediante los cuestionarios en línea que se presentaron. Si los participantes como que no tenían acceso directamente a estas encuestas, pues fueron enviados sus correos y realizados en alrededor de menos de 24 horas. Esto se hizo pues de forma cuidadosa,
por el panel de aplicación de este procedimiento. En la primera ronda se hizo pues, la base de datos de la revisión de la literatura con los parámetros de seguimiento y manejo y también evolución de resultados de este embarazo presentes en el panel para el acuerdo de todo el consenso. También se dio la oportunidad de sugerir otros parámetros adicionales que se consideran relevantes dentro de este estudio. En la segunda ronda se hizo pues los elementos aceptados y se presentaron ya los paneles de opiniones con respuestas de sí y no, que fueron previamente tomadas en la primera ronda, y los elementos se puntualizaron como de 5. Se consideraron algunas exclusiones y se presentó el panel para la verificación de la inclusión. En la tercera ronda se hizo la presentación de los parámetros con la puntuación mediana, que fue de 5, para definir los parámetros tanto solidarios como contribuyentes, siendo los solidarios la definición como suficiente para diagnosticar esta patología y siendo los contribuyentes como definición que se requería la presentación, sea de parámetros anormales o no, para diagnosticar esta patología. Y en la ronda final se hizo la presentación de los paneles posibles de los algoritmos para la definición de esta patología y determinar los parámetros contribuyentes y bastante esenciales para un diagnóstico óptimo del embarazo gemelar. Paso por favor. Bueno, en los resultados, los detalles sobre la experiencia autoinformada, la especialización y las características demográficas de los participantes, la que vemos en este cuadro. Hizo pues, un experimento donde participaron 60 expertos en restricción selectiva del crecimiento fetal, y se evaluaron también 72 editoriales que fueron invitados pues, de forma como ya sumada. En este procedimiento en la primera ronda se utilizó el panel de expertos de 60 participantes con una tasa de respuesta alrededor del 92%. En la segunda ronda fue de 87%, en la tercera fue de 100%. Siguiente. Bueno, aquí observamos en la tabla 2 lo que vemos son los parámetros para el diagnóstico, seguimiento y manejo y evolución de resultados de la restricción selectiva del crecimiento fetal en el embarazo gemelar monocoriónico, y en la tercera vemos para gemelar dicoriónico. Entonces, en la tabla 2 y 3 se enumeran estos parámetros sobre las condiciones que se acordaron de acuerdo a la definición de estos expertos. Los parámetros adicionales incluyeron la evaluación de edad gestacional, las consecuencias tanto de anemia con policitemia gemelar, la exclusión de anomalías estructurales, aneuploidías y síndromes genéticos. Para los parámetros generales se incluyeron la discordancia entre el peso ideal, la pulsabilidad de la arteria umbilical y también otros parámetros adicionales que fueron incluidos dentro de este proceso. En la tercera ronda, el panel acordó como los valores para el corte de los parámetros solidarios y contributivos que lo dije pues anteriormente. Siguiente. Ya en la ronda final, los parámetros solidarios y contributivos con los puntos de corte se presentaron junto con los posibles algoritmos de tratamiento, seguimiento y evolución de esta, donde solo los parámetros fueron como consensuados para esta en la definición de este embarazo gemelar, y se diagnosticó un porcentaje de una votación del 62.5% para 2 de 4 de los parámetros que fueron incluidos de forma contribuyente, 35.4 para 3 de estos 4 parámetros y 2.1 para 4 de los 4 parámetros que fueron establecidos. Y por otro lado, los porcentajes de votación para el panel de la última ronda fueron de 85.4 para 2 de los 3 parámetros utilizados de forma contribuyente y solamente 16.6% para los 3 de los 3 parámetros contribuyentes. Pasa por favor. Bueno, como conclusión, aquí están los criterios de diagnóstico basados en el consenso del embarazo gemelar. Los valores de corte de estos parámetros se acordaron por el consenso de un panel grande de los expertos que fueron incluidos dentro de este artículo, utilizando la metodología de Delphi, y además pues estableció una lista de parámetros considerados de forma esencial para seguimiento, manejo y evolución de esta.
se necesitan, pues, ellos como que llegaron a la conclusión que se necesitan pues bastantes estudios observacionales y prospectivos para validar estos criterios de diagnóstico y que estos puedan ser utilizados ya en ensayos clínicos, intervenciones o intervencionistas. Gracias. Ok, entonces continúa la compañera Yuri Bravo. Buenas noches, mi nombre es Yuri Bravo y en este momento me dispongo a exponerles el siguiente artículo científico del área de ginecología, el cual lleva por nombre Complicaciones del embarazo múltiple pretérmino en pacientes atendidas en el hospital en Latacunga, eso es en Ecuador. Vemos aquí pues el nombre de los autores. Entonces, a manera de introducción tenemos que los embarazos múltiples son considerados como estados gestacionales que incluyen 2 o más fetos, que conllevan un sinnúmero de complicaciones debido a la condición de la madre durante el embarazo y el parto. También son considerados embarazos de alto riesgo, comprometiendo la salud materna y perinatal. Estos se dividen de acuerdo a la cigosidad y corionicidad, dependiendo de la división y el número en que se dé la división celular. A partir de la corionicidad está la dependencia de los resultados perinatales. Con base pues a todos estos planteamientos, los autores del artículo se plantearon como objetivo describir las características clínicas y complicaciones del embarazo múltiple pretérmino en pacientes atendidas en el hospital Latacunga en Ecuador. Para llevar a cabo este objetivo tenemos que se realizó un estudio con diseño retrospectivo y descriptivo en 15 embarazadas que fueron atendidas en el hospital anteriormente mencionado durante los periodos de agosto del 2019 y marzo del 2020. Los datos fueron obtenidos a partir de las historias clínicas del Departamento de Estadísticas del Centro Asistencial. Entonces, a partir de la revisión de las historias clínicas, se obtuvo que el 53% de las madres tenían una edad entre los 30 y los 34 años, tal como lo observamos en esta tabla. De acuerdo con el nivel de instrucción de las madres, el 60% mantienen un bachillerato completo, el 67% de las madres se realizaron entre 4 a 6 controles prenatales durante su embarazo, mientras que el 80% de las madres eran multíparas, es decir, tienen 2 o más embarazos y partos. El 60% de las mujeres presentaron un parto pretérmino moderado entre la semana 32 y 34. De acuerdo con los factores de riesgo materno, se obtuvo que los principales factores de riesgo corresponden a un parto pretérmino alrededor del 60%, hipertensión arterial en el 53%, diabetes gestacional 20%, edad del 53%, controles prenatales en el 67%, mientras que entre las complicaciones maternas el 53% de las mujeres presentaron presión arterial alta. El 20% tienen diabetes gestacional y el 13% hemorragia, y el 13% restante tienen anemia. Entre las complicaciones de los neonatos se observó que el 60% de los mismos nacieron en una etapa pretérmino y con bajo peso. El 13% presenta defectos congénitos y el 7% presenta malformaciones. Con respecto a las discusiones, tenemos que a partir de estos hallazgos se evidencia que el grupo etario más frecuente fueron las mujeres entre los 30 y los 34 años. Estos resultados coincidieron mostrados en un estudio en México en donde se muestra que la mayoría de las mujeres embarazadas que presentan 2 o más fetos en una misma gestación tienen una edad superior a los 30 años y ocurre principalmente por razones de inseminación artificial o fecundación o debido a la misma edad materna. Asimismo, se observó que gran parte de las gestantes con embarazo múltiple mantienen un nivel de educación de bachillerato completo, lo cual concuerda con una investigación realizada en España en donde se obtuvo que la mayoría de las mujeres jóvenes que presentan sobre todo embarazos gemelares se mantienen en un nivel medio educativo o máximo a un nivel universitario incompleto, probablemente debido a su condición. Además, todo embarazo joven, ya sea múltiple o no, se da por causas sobre todo de desintegración familiar, libertinaje, promiscuidad, el no uso de métodos anticonceptivos, entre otros. Entre los factores de riesgo evaluados
El más frecuente fue la presencia de un parto pretérmino seguido de una edad entre los 30 a los 34 años, hipertensión arterial y diabetes gestacional. Haber acudido a pocos controles prenatales, lo cual coincide con los hallazgos en un estudio realizado en Uruguay, en donde se ha presentado que gran parte de las mujeres con embarazos trillizos y cuatrillizos han mantenido un parto prematuro, debido al riesgo de su condición o por complicaciones en cuanto al alza de su presión arterial, así como también de enfermedades maternas que han influido en esta situación, al igual que la edad de las madres e ingresos relativamente bajos que ha impedido su asistencia regular a centros médicos. En cuanto a las complicaciones maternas, la hipertensión fue la más común, concordante con lo mostrado en un análisis en Perú, en donde se afirma que a partir de la continua y progresiva alza de la presión arterial de la mujer se desencadena un sinnúmero de complicaciones que pueden llegar hasta el desarrollo de la preeclampsia o eclampsia, poniendo en riesgo tanto la vida de la madre como del feto. Por lo tanto, es importante considerar y evaluar durante el control prenatal los antecedentes de hipertensión antes o durante el embarazo. También es importante tener en cuenta la obesidad, edad superior a los 35 años, embarazo múltiple, historia familiar con preeclampsia, entre otros. En cuanto a las complicaciones neonatales, estos los resultados que muestran los autores también pues coinciden con unos realizados en Cuba por Rutera, este investigador identificó que por lo general en el más del 80% de los embarazos múltiples los niños nacen de manera prematura, lo cual causa mayores complicaciones en la salud de los infantes, pues por lo general desarrollan problemas respiratorios, de alimentación, a lo que se adiciona que mientras más prematuro nazca el infante, mayores son los riesgos. Finalmente, a las conclusiones que llegaron los autores, tenemos que, pues, de acuerdo con la información obtenida a partir de esta revisión de las historias clínicas, se estableció que la mayor cantidad de casos de embarazos múltiples se presenta en mujeres en edades entre los 30 a los 34 años. El nivel de instrucción en su mayoría cumplieron el bachillerato completo. La mayoría han acudido tan solo entre 1 y 4 y 3 veces a controles prenatales durante su embarazo. La mayor parte son consideradas como multíparas. Además, tuvieron un parto prematuro moderado entre la semana 32 y 34 de gestación. También se evidenció que el principal factor que influye en las complicaciones que puede desarrollar una mujer con embarazo múltiple es la presión arterial alta, seguido de la diabetes gestacional, hemorragia y anemia, además de la prematuridad y de bajo peso como complicaciones en los neonatos producto de estos embarazos. Listo, muchas gracias. Ok, entonces a continuación sigo yo con la presentación de mi artículo. Ok, entonces el artículo pues lleva como título Seguridad de la anestesia neuroaxial en mujeres con embarazo gemelar y síndrome de transfusión feto-fetal sometidas a fotocoagulación láser, estudio de corte retrospectivo. Entonces, a manera de introducción, tenemos que saber que el síndrome de transfusión feto-fetal es una condición específica de los embarazos gemelares monocoreales que se va a caracterizar por la presencia de anastomosis arteriovenosa profunda en el lecho capilar de los cotiledones. Esto pues, va a llevar a un desarrollo del flujo unidireccional no balanceado entre los fetos, con pues, una consecuente hipovolemia en el gemelo donante e hipervolemia en el receptor. El objetivo de este artículo pues, fue describir las características clínicas y la frecuencia de complicaciones maternas, fetales y neonatales según la técnica de anestesia neuroaxial en mujeres con síndrome de transfusión feto-fetal, tratadas pues, con fotocoagulación láser. Este pues, fue un estudio de corte retrospectivo, descriptivo, en el cual se incluyeron pues, gestantes con síndrome de transfusión feto-fetal tratadas con fotocoagulación en la Fundación Valle de Lili en Cali, Colombia, entre 2013 y 2017. Para esta ocasión, pues se excluyeron pacientes con síndrome de transfusión feto-fetal estadio 5 y pues se usó una estadística descriptiva. El protocolo fue aprobado pues por el Comité de Ética de la institución. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a ver que según las características clínicas demográficas
de las participantes se identificaron 40 pacientes con el diagnóstico, de las cuales 34 fueron llevadas a fetoscopia. Se excluyó una paciente que tenía el diagnóstico en estadio 5 de Quintero y pues una gestante que recibió anestesia total intravenosa. De esta forma, pues se analizó el resultado perinatal de 32 gestantes, 64 fetos en total, pues que acudieron a la institución participante durante el periodo de estudio. No se pudo recolectar información en 4 gestantes igual a 8 fetos, por lo cual la mortalidad se calculó con 28 maternas, 56 fetos. La población estuvo constituida preponderantemente por mujeres jóvenes, multíparas, con sobrepeso, sin patologías de base, quienes cursaban la segunda mitad de la gestación. Siguiente, por favor. Entonces acá vamos a ver que respecto a la técnica anestésica predominó el uso de la anestesia epidural en un 56.25%, seguido de la anestesia combinada en un 25.0% y la técnica espiral en un 18.72%. Para el mantenimiento de la anestesia se utilizó en 29 pacientes remifentanil, que correspondió a un 90.62%, fentanil o propofol en una paciente, respectivamente, que correspondió al 3.12%, y en 19 pacientes, que corresponden al 59.38% de la muestra, se requirió el uso de vasopresores. Así que en 13 pacientes se usó norepinefrina, que la muestra corresponde a un 40.62%, y en 4 pacientes etilefrina, que corresponde a un 12.5%, y en el 4.81% restante de las pacientes se requirió un soporte con líquidos endovenosos. En el postoperatorio, el medicamento más frecuente utilizado pues, para el control analgésico fue el acetaminofén oral o endovenoso, que se utilizó en el 59.38% de los casos, y solo en el 25% de las pacientes pues, se requirió un manejo de rescate con opioides. Siguiente, por favor. En esta tabla, pues lo importante que vamos a recalcar, bueno, que se recalcó, pues fue respecto al comportamiento de los signos vitales maternos durante el transoperatorio. En términos generales, las variables como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y la diastólica, y pues los niveles de saturación arterial de oxígeno, exhibieron un comportamiento similar al momento de la cirugía, y pues la técnica anestésica neuroaxial implementada también influyó, y se presentaron pues 21 casos de hipotensión sostenida, 13 en la técnica epidural, 5 con la anestesia combinada y 3 con el abordaje espinal, y pues no se registraron casos de hipoxemia materna. Siguiente. En esta tabla, pues vamos a ver que lo importante fue que el 65.6% de las pacientes experimentaron un parto pretérmino y el 18.7% una ruptura prematura de membranas. Una gestante presentó un episodio de sangrado genital que se autolimitó en el postoperatorio inmediato sin que pues, se requiriera un manejo específico. Se presentaron 3 casos de edema pulmonar, 2 en pacientes con técnica espinal y 1 con anestesia combinada, y no se registraron pues, casos de mortalidad materna o de lesión de una víscera hueca asociados al procedimiento. Siguiente, por favor. Finalmente, en estas 2 tablas que pues, se complementan, se presentaron 16 muertes fetales, 12 maternas perdieron un feto y 2 maternas perdieron ambos fetos. Y pues 9 neonatales de las 32 gestantes, que tenían 64 fetos en total, que se atendieron en esta institución con información completa, y pues en el momento del alta no fue factible obtener información del resultado perinatal pues para las 4 gestantes, ya que hubo una pérdida del seguimiento, como lo había dicho al principio. Entonces, concluyendo lo que fue este estudio, tenemos que tener en cuenta que en las pacientes con síndrome de transfusión fetal que van a requerir una fotocoagulación láser, el uso de la anestesia epidural, espinal o combinada probablemente se va a asociar con un comportamiento similar al de las variables hemodinámicas maternas, pues durante los momentos de la cirugía, los profesionales que brinden pues esta atención a estas gestantes pues deben estar alertas ante la aparición de hipotensión sostenida, edema pulmonar, parto pretérmino, una ruptura prematura de membranas y muerte fetal o muerte neonatal. Y pues se requieren estudios prospectivos que pues evalúen la seguridad y la efectividad de las diferentes técnicas de anestesia, idealmente pues bajo el contexto de un ensayo controlado o aleatorizado. Y eso es todo. Muchas gracias. Y pues finalmente continúa la compañera Claudia Branco.
Ok, buenas noches. Mi nombre es Claudia Branco y yo les voy a hablar sobre el artículo denominado Mortalidad perinatal, momento del parto y manejo prenatal del embarazo gemelar monoamniótico, revisión sistemática y metaanálisis. Entonces, la corionicidad es la principal determinante pues, del estudio perinatal del embarazo gemelar. En este caso, los embarazos gemelares monocoriónicos tienen mayor riesgo de mortalidad y morbilidad perinatal en comparación con los embarazos dicoriónicos, debido pues, al exceso de riesgo de parto prematuro, discordancia del crecimiento y complicaciones exclusivas en las placentas de gemelares monocoriónicas, como el síndrome pues, de transfusión de gemelo a gemelo, secuencia de perfusión arterial inversa gemelar y restricción selectiva de crecimiento intrauterino. Entonces, la identificación prenatal de gemelos monocoriónicos monoamnióticos es fundamental porque la monocidad conlleva un mayor riesgo de resultados adversos del embarazo pues, en comparación con los embarazos gemelares monocoriónicos, por lo que idealmente pues, se requiere un enfoque personalizado. Pasa por. Con respecto a los materiales y métodos, bueno, el protocolo de criterio de elegibilidad y fuentes de información fueron Medline, Envas, CINAR, y pues estos se les seleccionaron el 17 de noviembre del 2017 y se actualizaron el 17 pues, de julio del 2018, utilizando combinaciones de los términos y palabras claves que pues servían para identificar esta información como es monoamniótico, embarazos gemelares y resultados. En el protocolo y criterios de elegibilidad, esta revisión pues se realizó de acuerdo a un protocolo diseñado recomendado para bases pues, de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Pasa. Con respecto a los resultados, en esta tabla se muestran las características generales de los estudios incluidos sobre resultados gemelar monoamniótico. Aquí pues se identificaron y evaluaron un total de 607 artículos con respecto a su elegibilidad para la inclusión, y pues de ellos se evaluó la elegibilidad de texto completo de 53 a 25 y se incluyeron en la revisión sistemática. Pasa por. Bueno, con respecto a esta tabla, bueno, primeramente esto se hizo la identificación donde buscaron registros a través de las bases de datos y registros adicionales a través de otras fuentes. Se registró pues, se hizo pues después registros duplicados remotos, registros examinados, registros incluidos, artículos de texto completos evaluados y artículos de texto completo excluidos pues con razones específicas, y estudios incluidos en síntesis cualitativa y estudios incluidos en síntesis cualitativa, que pues posterior a esto se hizo el metaanálisis. Bueno, en esta tabla se evidencia pues la evaluación de la calidad según la escala de Newcastle, Ottawa, que pues se incluyeron los resultados de embarazo gemelar monoamniótico, y pues solo se proporciona el primer autor para pues cada estudio, porque aquí pues se percibe como una estrella pues por cada elemento, digamos, enumerado dentro de las categorías que se mencionan en este caso. Paso por. Con respecto a estas dos tablas, bueno, aquí pues se incluyeron 24 estudios que incluyeron 814 embarazos monocoriónicos, y pues alcanzaron a las 24 semanas de gestación la incidencia de mortalidad pues según la edad gestacional. Bueno, y en la tabla que vemos a la derecha pues se ven las proporciones agrupadas de muerte intrauterina única y doble, y en general pues también la muerte neonatal y perinatal en gemelos monoamnióticos y en general según la edad gestacional. Paso por. Bueno, en esta tabla vemos las estimaciones puntuales de las tasas de muerte intrauterina en el embarazo gemelar monocoriónico monoamniótico según la edad gestacional. Entonces, aquí vemos que pues
En los casos de las 20 a 30 semanas, hubo un porcentaje de un 1% de las 31 a las 32 semanas, un 2% a las 34 semanas, no hubo muerte, y tampoco hubo ni en simple ni en doble pues a partir de las 35 semanas de gestación, aunque el tamaño pues de la muestra fue pequeño. Pasa por. Ok, y en esta tabla aquí vemos que se evidencian pues 20 estudios pues que les mencioné anteriormente y se informó la incidencia de mortalidad en embarazos manejados principalmente como pacientes hospitalizados o aquellos pues que tuvieron seguimiento ambulatorio. Pasa por. Bueno, en esta tabla se evidenció las proporciones agrupadas de muerte intrauterina también en embarazos gemelares monocoriónicos monoamnióticos que fueron manejados principalmente como pacientes hospitalizados y pues aquellos manejados que fueron principalmente con pacientes ambulatorios también en este caso. Pasa por. Y bueno, aquí en esta tabla vemos las proporciones combinadas de parto antes de lo previsto en el embarazo gemelar monocoriónico. Entonces, se exploró que pues, la tasa de entrega fue antes de lo previsto, en general fue un 37,8% de los embarazos de gemelos monocoriónicos monoamnióticos que se dieron a luz pues, después del tiempo programado debido principalmente a trabajo de parto prematuro espontáneo o hallazgos anormales. Bueno, en estos embarazos gemelares programados en el parto a las 32 semanas de gestación, la tasa de parto fue antes de tiempo, que tuvo un porcentaje aquí de 18,5%, mientras que la cifra correspondiente a los programados entre las 32 y las 34 semanas fue del 34,7%. Bueno, y por último, los gemelos monocoriónicos monoamnióticos tienen un alto riesgo de pérdida perinatal durante el tercer trimestre de embarazo y pues la gran mayoría de tales pérdidas ocurren como eventos aparentemente inesperados. Entonces se debe tener en cuenta que el manejo hospitalario pues que ya pues parece estar asociado con una menor tasa de mortalidad, aunque pues necesitan más estudios para establecer el tipo y el momento apropiado de la evaluación prenatal en estos embarazos. Pasa por. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Aquí finalizamos esta charla.